Hola, buenos días muchachos. Vamos a empezar con una actividad que nos ayudará a construir historias con un poco de coherencia y a la comprensión de la historia. A continuación crearemos una historia juntos. Primero alguien empieza una historia y el otro la continúa. Para contextualizar un poco, vamos a hablar sobre qué es la comprensión lectora. Leemos todo el tiempo, pero no es lo mismo leer que entender lo que se lee. Es muy común leer algo por completo y al terminar no recordar lo que hemos leído, al menos no con todo detalle. Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto las palabras que lo contienen como el sentido global del texto. De lo básico a lo global. Comprender frases pequeñas para luego entrar al análisis de todo el texto. Por ejemplo, no hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tiene algo bueno. Un pequeño fragmento de Don Quijote de la Mancha. Comprender primero que el fragmento nos dice que por malo que sea el libro, siempre va a dejar algo bueno, una enseñanza, un aprendizaje, una opinión, etc. Luego de haber comprendido algunas de las frases, podemos entrar a analizar profundamente el libro completo de Don Quijote de la Mancha. A continuación vamos a ver dos esquemas que nos podrían ayudar a comprender mejor un texto, analizarlo y construirlo. Así que vamos a poner mucha atención. En el primer esquema podemos ver varios ítems que nos ayudarán a un buen análisis y nos ayudarán también a la hora de realizar nuestros propios escritos. Es importante conocer el género al que pertenece para saber en un principio con qué clase de historia nos vamos a enfrentar. Si pertenece al drama, a la ficción, al romance u otros. Personajes. ¿Qué tipo de personajes hay? ¿Cómo así que qué tipo? Si por ejemplo son humanos, animales, seres fantásticos u otro tipo de personajes. También se puede tener en cuenta la cantidad de personajes, el protagonista o si hay varios protagonistas. Desarrollo. Son ideas secundarias que podemos resaltar del texto. Tema principal. Sobre qué trata el texto u otro tipo de contenido. Autor. Es importante el autor, el año en que nació, en que fue escrito, para saber con qué época lo estamos tratando. La opinión. Es importante saber e indagar si nos gustó el texto, cómo hubiera preferido que terminara o qué cambiaría. También es importante tener razones argumentables por las que nos gustó o no nos gustó el contenido, por decirlo de alguna manera. En el segundo esquema nos ayuda al análisis de un texto, pero va más centrado en una construcción de uno. En este esquema veremos algunas pautas que podemos seguir para construir un tema con mayor facilidad. Nos puede servir al iniciar o al finalizar el texto. Por ejemplo, si el título va relacionado con el tema que se escogió, si el párrafo de introducción dice lo necesario. Y lo necesario es que contenga de manera corta y específica el tema principal de lo que se va a tratar. Si los párrafos de desarrollo enuncian la idea principal utilizando diferentes estrategias como enumeración, causa, efecto, clasificación, comparación, contraste, entre otras. Si el tema de conclusión enfatiza la importancia de lo que se habló, cumple con los criterios de coherencia. Por ejemplo, si se están usando los signos de puntuación adecuadamente, los conectores, el orden de las oraciones, sinónimos, entre otros. Si usa un léxico adecuado, por ejemplo, usa un lenguaje que no sea vulgar, con palabras soeces, si escribe las palabras bien y no como algunas popularmente se dicen. También podemos tener en cuenta algunos aspectos importantes para familiarizarnos mucho más con el contenido. Estos se pueden tener en cuenta y aplicar antes de empezar a leer o analizar el contenido detenidamente. Entonces podemos prestar atención a el olor. Si huele a nuevo o por el contrario se nota que ha estado guardado durante un tiempo, que huele a polvo, en fin.
Nos podemos fijar también en la forma o el tamaño, si es ancho, si es largo, si es gordo por tantas hojas que tiene, si es delgado porque tiene poquitas hojas, si de pronto se encuentra dañado, en los colores, si son colores vivos o neutros, si los colores ya están opacos del uso que le han dado, si contiene dibujos o imágenes, el color de las páginas, si son blancas o un poco amarillas. Y pueden existir más cosas en las que nos podemos fijar que nos ayuden a saber más o menos de lo que se puede tratar el contenido. Por ejemplo, también podemos mirar las páginas, el tomo, el nombre, las letras, el tamaño de las letras y muchas cosas más. El debate. También nos atrevemos a mencionar que el debate se puede incluir para una mejor comprensión. Compartir nuestros puntos de vista con el resto de compañeros nos puede ayudar a tener diferentes perspectivas acerca de lo leído. Es aprender a aceptar el punto de vista del otro y lo que los otros también acepten el de uno. Ahora vamos a realizar una actividad. Leeremos un cuento breve y de acuerdo a este responderemos algunas preguntas. La mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio, en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermó de gravedad, estando cercana ya su muerte, y su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara, especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahama había pasado su vida allí. En su juventud, Takahama conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría recuperarse, pero sin embargo decidió que nunca se casaría, y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko. Ahora vamos a responder un cuestionario acerca de lo leído y escuchado. Si considera necesario, pausa el video para tomarse el tiempo de responder bien las preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué trata el cuento o cuál es su idea principal? Pregunta número 2. ¿Cuál era el género del cuento? Pregunta número 3. ¿Cuántos personajes pudo contar? ¿Qué tipo de personajes eran? Pregunta número 4.
¿De dónde proviene el cuento? Pregunta número 5. Según el cuento, ¿a quién o a qué representaba la mariposa blanca? Pregunta número 6. Cuéntanos otros detalles que recuerdes del cuento. Pregunta número 7. ¿Qué hubiera cambiado de la historia y por qué? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.